Hijo, ¿qué? Es una bola de boliche. ¡Ah, una bola de boliche! No, y está abierto de piernas, Iván. ¡Ahí viene! ¡Espera, ¡Oh! papá! ¡Qué buena estuvo esa, eh! Quedó un pino, ¿no? Arriba. En pino. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Somos los hermanos de leche, mi querido Adrián Marcelo y un servidor. Estamos listos porque hoy estamos en una posición diferente. Hoy estaremos viendo algo que a ti y a mí nos apasiona y no tiene nada que ver con mermelada de chabacano. Es correcto, mi querida Iván Femat La Mole, acá tu hermano de leche, Adrián Marcelo. Bien lo dices, estamos en WrestleMania 38, es decir, el último que se llevó a cabo. De cintura es lo que soy. No, de cintura, mi estimado, la edición 38, que fue en Dallas. ¿Has ido a Dallas? Una vez y dejé un gran amor allá. De hecho, fuiste a Dallas y a recibirlas. A recibirlas. No, de hecho nos quedamos en un hotel una vez ahí, ¿te acuerdas? Sí, Dallas es bonito y ahí se llevó a cabo el último WrestleMania. Lo que vamos a ver es Sami Zayn, el canadiense, hermoso, también hermoso, con ascendencia libanesa, frente al gran Johnny Knoxville. Estamos ya viendo este pelo largo que parece corazón valiente irlandés. Mira ya cómo lo recibe. ¿Sabes qué me puede Johnny Knoxville? Que yo crecí con Jackass. Y ya envejeció. Ya, ahí se ve incluso con el pelo así con tinte, ¿no? Parece mi abuelo, antes de fallecer mi abuelo. Pero no aguantaba esos golpes, mi abuelo, porque mira, le están dando. ¡Achácala, carnito! Carnal, ¿qué le tienen que hacer a Johnny Knoxville para hacerle daño? Tú que conociste Jackass, ese mítico concepto, Iván, dime, ¿qué le tienes que hacer a este señor que parece indoloro? Carnal, nada, es que este vato ya se quebró una pierna, ya lo golpeó un toro. O sea, ya lo dejó su mujer, creo. O sea, ha sufrido demasiado dolor, pero le están dando una buena dosis. ¿Sabes que viene la...? Se metió con el público, ¡Con el público! ¡Cálmate, las de harina! Movimiento de pechito. Trae buenos pectorales, hay que decir. Oye, pero viene esta pelea desde antes. Dicen sí, que hay historia entre ellos. Lo invitó a una película. ¡Ay, le dieron! ¡Le aventaron el humo en la cara! Que lo invitó a una película y que ¿trae un extintor o qué trae ahí? Sí, es un extintor. Sacó un extintor, está sacando viene debajo del ring. vestido de Kit Kat, Johnny Knoxville. Qué chula Johnny Knoxville. Me decía, sí, hay historia entre ellos. Que lo sacó de una película porque invitó al luchador a ver el estreno de la película Johnny Knoxville, pero cuando lo invitó, era la de Zapatos Viejos de Gloria Trevi, por eso se enojó. No, déjate de cosas, esta superestrella. Mira nada más. Que te reciben así, que llegues a tu casa en la madrugada y ¿cómo te fue? Le está dando con todo debajo del ring, lo está llevando a donde mejor se desenvuelve Sami Zayn. Y aquí estamos viendo también que es un evento sin restricciones. O sea, todo se vale. Yo te voy a decir una cosa. Es una lucha en donde se vale todo. Esos botes de basura, ¿cómo quisiera comprar uno igual? Siempre he querido darle un laminazo a un señor que me cae por mi casa, pero esto es para profesionales. Ahora, ¿qué le va a hacer? Parece le está quitando el polvo de hornear y bolas cuca en la espalda. Qué cosa, qué forma de aguantar junto con Steve O. También, no sé, a lo mejor se puede aparecer alguien de Jackass del crew para ayudarle, porque parece que la está viendo muy mal. Se las está viendo negras, Iván. No, el hombre ahora está cojeando. Bueno, está también usando la muleta para darle... Mira, y lo va a hacer. Esa sí me dolió. Esa sí me dolió a mí, el cuero. Bien lo decías que hay historia, y desde Royal Rumble, Johnny Knoxville ya estaba avisando este año que venía en serio. Y estamos viendo, está cumpliendo las expectativas de mucha gente que confiaba en el buen Johnny. Ahí está ay, no, hombre, ¿qué le van a hacer? Ese se llama la de Plaza Sésamo, porque es donde salía Pancho, ¿no? Sí, la que va el come galletas que está ahí en el bote de basura. Son esos clásicos botes de basura. Mi respeto es para Johnny Knoxville porque se ve que sí se preparó. O sea, no lo toma a la ligera. El meterte a un ring es yo alguna vez luché. 3 segundos duré, carnal. No, carnal, esto es algo que con agruras me bajaron. La WWE ha estado... ¿Qué va a sacar? ¿Qué sacó? ¿Hay un botiquín? ¿O qué es mi alegría ese pedo? ¿O qué es? ¿Un acordeón no sé qué sacó. De Intocable? Carnal, estas superestrellas, la neta, no cualquiera aguanta lo que... Bad Bunny, por ejemplo, se sometió y lo hizo bien y lo aprobó a la gente que le gusta. Porque se preparó. Está Pat McAfee también, que ¿qué fue? En este mismo WrestleMania, Pat McAfee, un podcastero, se lució también. O sea, si te preparas, puedes hacer algo digno, a que no te puedes... Oye, van a hacer una fiesta, están saque mesas. De abajo parece que falta mobiliario, se les marquen ahí. ¿Qué no hay abajo? Ramírez, Silla Ramírez. Silla Ramírez, a ver, otra mesa. ¿Qué va a sacar ahí? ¿Son trampas de ratón o qué son? Son trampas de ratón, pero el de los payasónicos. No, déjate de cosas, Iván. Esto va a estar muy doloroso, ¿eh?
A ver, espérate. Esta trampa sí se la atoró ahí. ¿Nunca te pellizcaste un huevo con esto? Claro. Y pues dije, ya métalos al refri, no los dejen afuera porque se pueden pellizcar. Ahí Carnal, ¿qué va a hacer este vato? está sacando todo para una posada, este Sami Zayn, Sí, nomás falta que de abajo saque dos refrescos. Tiene mucho tiempo ya en el wrestling, el buen Sami Zayn, pero aquí este año fue como un punto. ¡Ah! ¿Cómo? ¡La tordedora! ¡La tordedora! ¡Órale, los audífonos! ¡Ay, Magadán! ¡Ay! No pierda la mano derecha del hombre, el calzoncillo blanco. ¡Doctor Morales! Ah, no, ya no. Doctor Morales, ¿qué tengo? Stop in the name of love. El famoso alto para los que fueron al... Madrazo. ¡Ay, Dios de mi vida! Oye, hay más artículos que en la cochera. Me está gustando porque está física, se están dando con todo. Ya está tomando la mesa esa de Silla Ramírez. Sí, 1500. Se casa Marcela. Es correcto, falta yo te patrocino las sillas. Y la está poniendo en posición 45 grados. Y un chorro de cerveza. ¡Suplex! ¡Ah! ¡No! ¡Y nos está dejando! Te digo, estuvo buenísimo. ¡Se lo están regresando! Ve nada más, lo está tratando. No se deja. ¡Ay, Dios! Dios de mi vida, qué dolor, carnal. Yo tenía un suplex ahí en Apodaca. ¿Qué le recuerdas? Es duplex. ¿Qué le recuerdas a Johnny Knoxville dentro de lo que hacía en Yacas? Carnal, yo llegué a tener una playera de Johnny Knoxville. Era como el traer una playera de Johnny Knoxville. ¡1, 2! No. Era ser cool. Era ser cool. O sea, tú la traías y desde que... Pero qué castigo físico. Yo recuerdo mucho cuando se dispara como con una escopeta de bolsitas que se dispara aquí, que le deja unos moretones así expansivos, güey. Es un tipo loco, es un demente, güey. A mí la que un toro de Lidia, o sea, la señora se llamaba Lidia, la que tenía el toro. No, un toro salvaje. Lo golpeó muy fuerte con la cabeza del toro. Sí, tiene varios en donde, de hecho, Steve-O tiene varias concusiones, el crew de Yacas. ¡Ah! ¡La chiricueta! Le sacó la famosísima corneta del Estadio Azul de la Máquina. Sí, desde de que... Lo dejó sordo, que te dejen sordo pierdes el equilibrio. Ve nada más cómo Sami Zayn está tratando de pararse. Me encanta porque no es el estereotipo tradicional de luchadores, es como que un luchador más relajado. ¡Oh! ¡Chris Pontius! ¡Party Boy! Quítatelo, ahí se lo va a quitar, se lo tiene que quitar, es Chris Pontius, se tiene que quitar. Mira, se la está haciendo de pan Bimbo. Es que te digo, la mejor manera para atacar a otro oponente es desnudando. Ve, lo va a hacer, lo tiene que hacer. Party Boy. Sí, ahí uy, el famoso baile. ¿Te acuerdas cuando fueron a Hong Kong que se traían a Wiman de vestido de koala, güey? En Tijuana. De panda. No fue en allá. Fue allá. ¡Se está encarando! Lo está sacando de onda, ve, lo confundió. Funcionó, ve. La nalgadita. Y el arrimón. Mira nomás, tanguita hermosa de Party Boy, hermoso. Chris Pontius, le dio tiempo. Uy, qué buen madrazo. Mole, lo que no estamos valorando es el tiempo que le está dando Johnny Knoxville. Se está dando un tiempo para que se recupere, pero al Party Boy le están aplastando los sándwiches y las marinitas. ¡Ay, Dios! Oye, ¿vende tacos de tripa o algo? ¿Por qué? Porque ve nomás el tripón que trae. No. ¡Ay! Lo aventó. Y mira, y ahí viene. ¡Exacto! Dale. ¡Una! ¡Dos! ¡No! Oye, aunque sea de pollo, dice, no se mueve, lo empujo. Ok. Uy, parece que le pagaron a abuelito. Mamá está mala. Sí está grande ya Johnny Knoxville. Oye, pero es que te decía que este luchador está... Yo estaba acostumbrado a La Roca y este hombre trae toda la energía, pero es como que nos representa, ¿no? Parece el de Game of Thrones, ¿no? Sí, el loco ese. ¡Órale! Pelirrojos siempre están locos porque son pocos, güey. Ve nada más el rictus de dolor y lo va a dejar adentro. Allá es que caben muchas cosas. Dicen que abajo hay un Volkswagen. Está 76. Tommy el payaso ahí abajo, Lo están vendiendo. Ahí está Sami Zayn que... ¿Ahora qué va a sacar este señor? ¡Oh! ¡Alguien le pegó! ¿Quién es? ¿Quién fue? ¡Ah! ¡Wiman! Yo pensé que la mitad de Party Boy la persona con acondroplasia para ser incluyentes. Mira nomás. Unos madracitos. Nomás. El problema es que... ¡Oh, se subió! ¡Se subió Wiman! Qué agilidad la de Wiman. Y ve, está panzoncito. Ya se como arqueó, que las Budweiser cayeron, ¿verdad? Cuando lo conocí estaba más delgado. Mira nada más. La famosa patada en la pantorrilla. ¡Oh! ¡Lo cargó! ¡Lo cargó! El movimiento de André el Gigante, de Hulk Hogan. Obviamente el golpe no fue tan fuerte porque fueron 2 centímetros. Fue un chingadito. O sea, no mira, se está subiendo,
Algo está planeando Johnny Knoxville. Quiere que le den ¡Qué tiempo. buena! Ese estuvo entre... hijo. Ahora sí todo yacas. Eso sí es ¿Quién amor al falta? wrestling. Ahí lo va a tener, lo pescó la cangreburger, Iván. Otra vez, hombre. Necesitamos ayuda de Marcelo. Sami Zayn está cansado, lo traen cansado y Wiman está dominando. ¿De cuál calza, Wiman? ¿Qué calza? ¿Tú Wiman crees que vaya al departamento de niños? 4 mexicanos, hermano. 4 mexicanos, 6 de europeos. ¿Qué más hay abajo? ¿Quién está ¿Qué abajo, más güey? hay abajo? ¿Qué va a hacer? ¿Van Marguera, el tío Vito, qué, güey? La uña del tío Vito, ¿qué puede Ryan- pasar ahorita? No, Ryan no. No, No puede cargar. Wiman no puede cargar. ¿Qué le está ayudando? ¿Qué está sacando? ¿Qué es eso? Estás fundido, Sami Zayn, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué está sacando? ¿Es como una polea? ¿Es un tripié? Está colma de lo que sacó. Falta Steve O también aquí, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué Es le van a una hacer, güey? pierna de... Ya se está preparando Wiman y se está intentando... ¿Qué van a hacer? No, pero tiene que funcionar, güey. Esto es marca Acme, güey. Aguas con Wiman. ¡Oh! Ya le dio. Pero arrancó espérate. la cabeza, qué bueno. Algo viene. Viene, güey. Huele a algo, güey. La gente está emocionada. Oye, pero patear hacia a una persona con acondroplasia, güey. No, güey. Qué buen madrazo. Me recordó al Tonio, cabrón. La Qué gente cosas. está efusiva. Qué buen Sí, show, le acomodó toda la pinche planta y ahí tienen ya Al Canudo. También es de No es el Canadá. Canelo, es el Canudo. Oye, Johnny Knoxville no es de Canadá, pregunto. no. Casi seguro que está. Pero ahí va Sami Zayn. Sami Zayn. Corazón valiente. Que por Desde la cierto, tercera, dijo aquel. ahorita es la sensación Sami Zayn, ¿eh? Tiene un carisma este tipo. Me cae muy bien. Y desde que se unió a Roman Reigns, Ala. la neta es que lo ha hecho ¿Te acuerdas increíble. cuando peleó con Tony Romans? Ese no es, Es un un restaurante, restaurante, es un restaurante, Iván. Ahí Aquí va. viene. Ahí va. ¡Uy! ¡Ah! ¡Le echaron las chispitas del cumpleaños! Ahí está, las de pacote, los chisperos de evento masivo. ¿Qué va a sacar? ¿Qué es eso? Hijo, ¿qué es? ¿Una bola de boliche? ¡Ah, una bola de boliche! No, La gente y está abierto de emocionada. piernas, Iván. Ahí viene. ¡Está, ¡Oh! papá! ¡Qué buena estuvo esa, Quedó un pino, ¿no? Arriba. En pino. No, lo No, empinó. no, qué cosas, güey. Ve ¿Otra nada más, ya vez? lo trae del cuello, lo trae del cuello. Lo trae el cuello, Luego lo Racarrana. pone. Y Y lo está- dice... Uf, como el finish him. Ahí está, sí. sí. ¡Ah! ¡Eso era, Iván! ¡Para eso era! Una bota en los kiwis. Le pegó con los zapatos ortopédicos. Ok. Qué cosas, se los dejó inflamados. Es de Tennessee, me informan. De Knoxville, por eso es Johnny Tennessee. Knoxville, me Informan acá. ¡Oh! Amigo Diamante. Capitán Calvici está muerto, loco. Pásenme el money in the bank. Pásenme el money in the bank. ¿Qué van a hacer? Show me the money. Ahí está también mucho micrófono, Uy, sacó. Ah, es un taser. Es un teaser, hermano. No, eso ya es jugar chueco. Pero nos lo esperamos de Se Johnny vale Knoxville. todo, se vale todo. Es Es que Johnny se vale Knoxville y se todo, vale todo. Te vale todo. Queremos entrarle, queremos entrarle. Queremos entrar, Oye, señores. parece como después de haber corrido un 5K, ¿no? Sami Zayn. Oye, están completamente... Lo están dando Exhaustos, todo. ¿eh? Lo están como Rocky y Apolo. Lo están dando todo. Mi señora compró un taser y con ese me levanta los domingos. No, ese... Por favor, chavas, guárdenlo en la bolsa. Lo vuelve a te atacar. agarró No lo deja abajo, subir, no lo Johnny, deja te subir. agarró ahí abajo. Venga, le va a poner ahí. Lo agarra de la cabeza. Y un suplex ahí viene. ¡Suplex! Oh, No, ya no se levanta de ahí. güey. Ya no se levanta ahí Johnny Knoxville, mi querido Adrián Marcelo. Hombre, no, qué bárbaro. Y Se han te vengo entregado a- todo. Te vengo a decir que aquí tengo un dinero. En puros de 500. Puros de compadre. 20 pesos. Mira, nada más Sammy está de pie y va para arriba. Ya nada lo va a poder... Está calando, Ya está está calando. Como Ya que nada viendo- lo puede salvar a Johnny Knoxville. Está mi querido todo Adrián. temeroso de que les jueguen otra artimaña con otro artefacto. Estos güeyes parecen el coyote. ¡Oh! ¡Ah! ¡Lo agarró de ahí! ¡Oh! ¡De ahí! De los que producen, ¿verdad? De los que Qué producen. movimiento. Ay, no te qué pases. bueno. Y luego las trampas, güey. Qué buena. La gente está extasiada, mi querido Adrián Marcelo. Es que Johnny Knoxville. está haciendo una lucha Qué buena estuvo increíble. esa, ¿eh? Está Johnny Knoxville a la altura de los mejores, irrumpiendo. Y vaya que hay historias. Otra mesa. Imagínate el señor que tenía un evento antes. Dice, aquí yo tenía 5 mesas y me quebraron 2. Lo hace muy bien. Es un showman. Johnny Knoxville le entiende bien, cabrón, a la industria. Y ve lo ¿Qué que es eso? ¿Qué estás haciendo? No. No. Trampa Gigante. Ojo, que es el nuevo crew de la película. Ahí está el papá que lo ponen, que es fobóbico a las arañas. El
también el afroamericano nuevo, ahí también están ayudándose a presentarlo, el nuevo Cruz de Wiman, Yacas. lo están subiendo. No, no puede ser, mi querido. Así debería comprar por las ratas que hay por mi casa. Sí. Y poniéndoles pegamento abajo. ¿Qué va a pasar? ¡La garra! Ah, no es el... Esto sería la cereza del pastel, Ivané. Escalo ahí, deja, ahí está, lo tienes abajo, Johnny. La tienes abajo. Y el cuellito, le estás dejando el cuello. Esto es peligroso, Ivané. Esto no lo haga en casa. Háganlo en la escuela. Ay, Dios. Ah, está atorado. ¡Oh! Estaba fallando, pero lo rescató, Johnny. Vamos. Lo va a agarrar, lo pescó. 1, 2, 3. ¡Ahí está! ¡Lo tiene Paraguay! Johnny Knoxville. Y la arena está loca en Dallas. La arena estaba de boca en boca. La gente loca. Ahí se va a ganar $1,000,000 de bolívares. No, increíble lo de todo el crew. Mira Patty Boy, que fue clave. Los le dio de rojo tiempo. son la nueva generación de Jackass. Le dio pulmones, correcto. Pero agradecemos a la gente que hayan visto esta narración y estamos muy contentos por estar aquí. Así es, carnal. Tienes el Money in the Bank para en cualquier momento irrumpir cualquier evento de la WWE que estuvo este año en México y en Monterrey. Y gracias a todo el que haya visto esta gran lo pedí lucha. para ponerlo ahí en una posada en mi casa y el que se subiera al segundo piso se iba a llevar una caída desde el primer piso. El palo encebado. El palo encebado. El palo encebado. Nos vamos, mi querido Adrián. Somos los hermanos de leche.